Bien, hermano, damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos das, especialmente en el caso mío de poder llevar su palabra, lo cual es un privilegio para mí, un privilegio y algo de lo cual siempre estamos faltos, algo de lo cual siempre necesitamos de su ayuda y su poder, como cantábamos hace un momento. Bien, hermanos, seguimos con nuestros sermones expositivos a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy hemos llegado a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vamos a tratar del 12 en adelante con la ayuda de nuestro Señor. Sería bueno que oráramos, hermano. Vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos ayude a concentrarnos, a estar atentos, a no tener distracciones, que el diablo a veces puede intentar con nosotros para que no escuchemos con atención. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento por esta oportunidad que nos das otra vez de estar aquí adorando tu nombre, edificándonos a través de la palabra tuya y compartiendo la comunión con nuestros hermanos y bendiciendo, Señor, a cada uno en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendice, Padre, este momento y danos comprensión, danos iluminación para entender todo lo que está escrito acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos. Resulta que nosotros vivimos en una época en la cual todos los días estamos bombardeados por películas, telenovelas, propagandas que usan el sexo como señuelo para lograr sus fines. Uno prende la televisión y no hay anuncio de algún producto donde no estén presentando una mujer de alguna forma. Que algunos han dicho que eso es realmente es una explotación de la mujer. Y es mucha la gente que está viendo el desorden sexual como si fuera algo natural y normal. Nosotros vivimos en una época que no conoce la palabra, o que si conoció estos temas ya no le importan, como todo el mundo lo hace. Entonces el sexo ya eso es como comer, como dormir, y ya no importa si hay matrimonio o no hay matrimonio. Y todo eso ha venido en degradación desde cuando la Secretaría de Salud Pública dijo que había que repartir condones entre los estudiantes para que se cuidaran en sus relaciones y no quedaran embarazadas las niñas tan temprano. Y eso ha venido así, hermano, ¿no? La cosa no está mejorando, está empeorando. Ahora, el gran reformador Calvino decía lo siguiente, decía: donde el vicio se amontona impunemente, la gente toma la costumbre como ley. Entonces un pecado se va estableciendo, la gente lo va mirando como normal, se vuelve costumbre y después se vuelve una norma. Ahora, ¿por qué será que el apóstol Pablo ataca tan fuertemente el pecado de la fornicación? Y ya dijimos que fornicación es todo pecado que tenga que ver con el sexo, hasta con los animales, porque hay gente que practica esas cosas, ¿no? Todo eso es fornicación. Pero ¿por qué el apóstol Pablo lo ataca tan fuerte? ¿Acaso no hay otros pecados que son graves también? La Biblia no reconoce pecados mortales y veniales y cosas de esas, ¿no? Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué Pablo le dedica tanto a ese tema de la fornicación?
La primera razón, hermano, es porque era una práctica común y corriente en Corinto. Corinto era una ciudad sumamente perversa. Todos los pecados sexuales se practicaban allí. Y Pablo quería corregir ese problema y por eso escribe esta carta. La segunda razón es por las consecuencias funestas del pecado de la fornicación. Es un pecado que cuando se vuelve un hábito puede degenerar en muchos problemas de salud física o mental. Por ejemplo, un desorden, una persona que es desordenada, que es adicta a este asunto sexual, le genera también otros problemas y otras adicciones, la masturbación, por ejemplo, el cibersexo, llaman ahora, ¿no? Estas personas que les gusta a escondidas de la mujer o del hombre ver pornografía en la internet o películas de esa naturaleza, lo que llamamos el consumo de la pornografía. Y muchos pagan por el sexo. Aquí en Bogotá hay unos sectores donde el gobierno ya dijo que ahí era permitido, ¿no? Entonces alguien va y paga para satisfacer su relación sexual. Hay otras aberraciones sexuales como el homosexualismo, que ya dijimos que es una aberración sexual, la pederastia, ¿no? Pero eso trae también enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades graves. El SIDA yo creo que es una de los males hoy en día. Pero también trae la destrucción de matrimonios, hijos sin hogar, etc. Realmente este pecado es una amenaza para el orden social y el bienestar físico y mental de los ciudadanos. Ahora, uno piensa, bueno, eso tal vez para los inconversos, ¿no? Pero nosotros somos aquí la iglesia, los santos de Dios. El problema es que estos pecados yo los he visto dentro de la iglesia también. Yo he conocido personas que son adictas a la pornografía en internet, personas que son adictas a la masturbación y son cristianos. Personas que todavía escondidas de la mujer van a ciertos sectores y pagan para su satisfacción sexual. Increíble, ¿no? Uno pensaría que eso no debería de haberlo, pero es cierto, hermano. La palabra del Señor define este pecado de la fornicación como algo grave. Y también dice que el único que nos puede liberar de esa adicción, de ese descontrol, es el Señor Jesucristo con su gracia. Como sucedió en Corinto, ¿no? Que Pablo dijo que a la iglesia llegaron gente que se arrepintió y entonces había sido homosexual, había sido afeminados, habían sido ladrones, mentirosos, y la gracia de Dios obró y ellos se convirtieron a Cristo. Bien, entonces Pablo, aquí en estos versículos que vamos a ver, él nos habla algunas cosas a nosotros los cristianos para que tengamos cuidado. La primera cosa que dice aquí Pablo es que tenemos que hacer uso responsable de nuestra libertad. Nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres, pero no libres para pecar. Y lo primero que tenemos que hacer es ejercer el dominio propio. Versículo 12, entonces ahora sí, de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, es decir, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y él está diciendo estas cosas en el contexto de este tema que está tratando de la fornicación. Ahora, es muy probable que esto fuera un dicho popular en Corinto, eso que acabamos de leer.
Entonces, es muy probable que la gente en Corinto decía, yo lo hago porque no está prohibido. No está prohibido, es lícito, entonces yo lo hago. Y como hemos visto, el homosexualismo, la pederastia, la prostitución, estaban legalizados en Corinto y eran permitidas. De manera que algunos estaban justificando su conducta con ese eslogan allá en Corinto, ¿no? Bueno, es normal, es normal, es práctico, todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo hago yo? Sucede que hoy está pasando algo parecido. Hay cosas que se han venido legalizando o permitiendo, pero que no son buenas. Si uno va y paga a una prostituta por sus servicios, puede que esté permitido. Y a uno no lo van a meter a la cárcel por eso, ¿no? Sin embargo, no es conveniente, no es lo correcto. Por eso Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas que no están permitidas a la luz de la palabra. Entonces, no siempre lo que es permitido es lo que conviene. Y eso es lo que tiene uno que mirar. Porque todo el mundo lo hace, entonces uno no lo puede hacer. El placer sexual es bueno. Es uno de los placeres más agradables que hay. También es el más corto, ¿no? El profesor de filosofía decía que es uno de los placeres más cortos porque es que realmente dura muy poquito después de tener el orgasmo. Entonces es algo bueno. Dios nos hizo seres sexuales, pero es bueno experimentado dentro del matrimonio, ¿sí? Satisfacer mi deseo sexual por fuera del matrimonio no conviene. Y uno debe controlar sus apetitos sexuales. Porque uno tiene apetito sexual como tiene apetito por los alimentos. Y uno tiene que controlarlo. En el caso del cristiano, el cristiano tiene la gracia de Dios que lo fortalece. En cambio, el inconverso no. Entonces nosotros tenemos grandes recursos en Dios. Una segunda cosa que dice aquí el apóstol Pablo es que nuestro cuerpo es para el Señor. Versículo 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Hasta ahí. ¿El estómago es para la comida? Sí, es para la comida. Dios nos dio el estómago para la comida. Y claro, hay que tener control en el comer, ¿no? ¿El cuerpo es para el sexo? Pues claro que no es solo para el sexo, el cuerpo no es solo para el sexo, como el estómago sí es solo para la comida. Nosotros no podemos vivir como escribía el apóstol Pedro. Él decía que hay que vivir sobriamente y no decir uno como dicen los inconversos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Demos rienda suelta a la comida y al sexo. Eso sí es vivir, ¿no? Y el apóstol entonces en su carta increpa a la iglesia y le dice, ustedes son unos insensatos. ¿No se dan cuenta que cuando muramos todo será destruido? La muerte física acaba con nuestros placeres terrenales. A los que conocemos la palabra de Dios se nos ha revelado que hay un fin más alto, más digno en la vida. La palabra del Señor dice, toda nuestra vida en cuerpo y alma es para consagrarlos al Señor. Por eso hay en el versículo 13 la segunda parte que dice, hoy vamos a leer, lo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, por tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.
Dios va a destruir nuestra vida finalmente, pero la Biblia dice que Dios no va a destruir eternamente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. El cuerpo es importante para Dios, por eso nos va a resucitar. La Biblia dice que llegará el día en que nosotros, los que hemos creído en el Señor, vamos a ser levantados de la tumba. ¿Cómo va a hacer Dios eso? No lo sabemos. Es un misterio, pero Dios lo va a hacer. Seremos resucitados y tendremos un cuerpo glorificado igual al del Señor Jesús. Entonces, hay una promesa aquí y es que el cuerpo de un cristiano, nuestro cuerpo, va a pasar su eternidad con Jesucristo en un estado glorificado, en la presencia de Dios, no en el infierno. Así que el apóstol entonces dice, nuestro estómago está hecho para la comida, pero nuestro cuerpo no está hecho solo para el sexo, fue hecho para Dios. Y es la voluntad de Dios que el sexo sea disfrutado, pero dentro del matrimonio. Fuera de él, cuando alguien comete fornicación fuera del matrimonio, está violando la ley de Dios. Y lo que la palabra nos está diciendo es que el sexo no es solo para la satisfacción de los instintos, como si fuéramos animales. Porque yo todavía he escuchado por ahí personas, claro, no son cristianos, que dicen, no, es que a mí me toca porque es que el cuerpo me lo pide. El cuerpo me lo pide y entonces ni modo de evitar eso. Eso es ser uno manejado por el instinto animal. Pero no es así. El sexo es mucho más. El sexo hay que entender que también es una actividad espiritual. Por eso cuando el Señor habla del matrimonio dice que son dos convirtiéndose en uno, ¿no? Dos personas que se convierten en una. Así lo diseñó Dios. El sexo une a dos personas. Y es por eso que en el Antiguo Testamento uno lee que si un hombre un hombre soltero se acostaba con una mujer soltera, lo que hacía era casarse con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual, no solo corporal. Y por eso es que la Biblia dice que cuando se comete adulterio, eso es motivo de divorcio. ¿Por qué? Porque se ha consumado una unión fuera del matrimonio, una unión de dos personas. Así que cuando dos personas se convierten en una, eso no es simplemente un acto biológico, sino que son dos personas uniéndose en las partes más profundas de su ser, en cuerpo y alma. Bien. Y entonces viene una segunda parte que dice el apóstol Pablo, dice, no podemos ser ignorantes de lo que somos. No podemos ser ignorantes de lo que somos. ¿Qué somos en la iglesia? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 15. Él hace una pregunta. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Una ramera pues es una prostituta. Entonces aquí está diciendo que somos miembros también de Cristo y por ende del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una unión mística o espiritual con nuestro Señor. Eso quiere decir entonces que Cristo está en mí y yo estoy en Cristo o pertenezco a Cristo. Si yo lo recibí en mi corazón como mi Salvador personal. De manera que un cristiano es alguien que es uno con el Señor. Por eso a veces cuando la Biblia dice que también, como la iglesia es un cuerpo de cristianos y está unido al Señor, es algo parecido al matrimonio.
Es esa unión mística. Entonces, si estamos unidos a Cristo, ¿cómo vamos a la vez a unirnos a una prostituta en fornicación? Está diciendo aquí el apóstol. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque en vez de entregarme a Cristo, voy y me entrego al pecado uniéndome con una prostituta, que parece era un pecado terrible en Corinto. Mi cuerpo que pertenece a Cristo, note usted, termino uniéndolo a una persona incrédula y perversa. Es grave. Por tal razón, dice aquí Pablo, no podemos unirnos en ese yugo desigual. Versículo 16. Él hace otra pregunta, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, la Escritura dice, los dos serán una sola carne. Entonces nosotros tenemos que entender de una vez por todas que la unión sexual no es simplemente la unión de dos cuerpos. No es simplemente hay un momento de placer de dos cuerpos. En la relación sexual hay unión no solo de dos cuerpos, sino también es la unión de dos almas, de dos personas. Hay una fusión emocional, mental, afectiva y espiritual, porque están comprometidas con todo su ser allí. Es la compenetración de lo físico y lo espiritual. Y eso, el sexo, es precisamente lo que da identidad al matrimonio, porque ya no son más dos personas, sino una, pero en el matrimonio. Afuera es un problema. Y entonces sigue diciendo aquí el apóstol que espiritualmente nosotros, como ya lo dijimos, estamos unidos a Cristo y tenemos que tener cuidado. Por eso nos llamamos cristianos. Versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un misterio, ¿no? El Espíritu Santo ha venido a mí, Él es Cristo y está conmigo. Y no se va a ir, está conmigo, con el cristiano. Entonces, nosotros somos de Cristo, estamos en Cristo, vivimos en Cristo. Por lo tanto, uno no puede unirse espiritualmente a quien está unido al diablo. No puede hacer uno eso. Y por eso el apóstol nos dice algo en el versículo 18. El versículo 18 dice, huid de la fornicación. ¿Y qué quiere decir huir? Huya, escápese, vuélese de ahí porque es peligroso. Y sigue diciendo en el versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces, ¿por qué este es uno de los pecados más peligrosos? Por las graves consecuencias que trae. Es sumamente destructivo. Es el único pecado que se da con la unión espiritual de dos personas. Casi que fuera del matrimonio podemos hablar de una asociación para delinquir. La intimidad sexual es la unión más profunda de dos personas. Por lo tanto, si se da en el matrimonio esa unión sexual, pues es una bendición y edifica a las personas. Pero si es sexo libre, destruye nuestro ser, por todo lo que hemos dicho. Y una tercera cosa que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios nos ha hecho su templo. Por lo tanto, debemos honrar a Dios en nuestra vida. Versículo 19. Vuelve y hace una pregunta el apóstol Pablo. Dice, ¿o ignoráis? Algo que pues no debíamos de ignorarlo. Y parece que en la iglesia de Corinto lo estaban ignorando.
Y de pronto muchos lo ignoran aquí también hoy en día. ¿Ustedes ignoran esto? ¿Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ¿no se han dado cuenta? Ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Así como en la antigüedad Dios moraba en el lugar santísimo. Recordemos cómo era en la antigüedad la adoración, ¿no? En el templo en Jerusalén. Había unos espacios, ¿no? Un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios habitaba en ese momento. Eso era lo que aprendíamos en este tema del templo de Dios en la antigüedad. Pero ahora eso se acabó. Ahora ustedes son el templo de Dios. Dios está con ustedes, vive con ustedes, se manifiesta en ustedes, en cada corazón, en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo habita en nosotros, nuestros cuerpos son su templo y por eso entonces no debemos contaminar este templo con el pecado. Y hay algo aquí increíble, ¿no? Y cuando estaba preparando este mensaje estaba pensando en lo mismo. ¿No es esto una cosa increíble, maravillosa? Que el Dios que hizo todo el universo, que creó todas las cosas, que gobierna todas las cosas, ha venido a vivir conmigo. ¡Qué cosa tan impresionante! Pero de pronto muchos no somos conscientes de eso, y eso no es algo que nos lo inventamos, es algo que Dios me está diciendo que yo soy. Está diciendo que por ser cristiano Él está conmigo y que yo soy el templo de Él. Algo impresionante. Como este espíritu está en nosotros y Dios nos lo ha dado, entonces no debemos deshonrar ese templo con la contaminación y con el vicio. Uno no puede fumar marihuana si es cristiano porque está contaminando el templo de Dios, o el cigarrillo, o el alcohol emborrachándose, o la fornicación o cualquier otro pecado. Menos mal que Dios es tan bueno y misericordioso que todos los días nos está perdonando por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Claro, con nuestro arrepentimiento también. De manera que Pablo sigue diciendo, por tanto debemos alabar a Dios por esa liberación que el Señor nos ha dado. Versículo 19 otra vez. Dice Pablo, ¿ustedes no se dan cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, y ese Espíritu Santo está en nosotros, dice, por el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Hasta ahí. Entonces, hermano, la realidad nuestra es que pertenecemos a Cristo. Todo lo que usted es, cuerpo y alma, se lo ha dado Dios desde que usted nació. Fue Dios el que determinó quién iba a ser su papá y quién iba a ser su mamá. Y dónde iban a nacer y cómo iban a nacer y bajo qué circunstancias. Y más adelante Dios lo llevó a Cristo, lo redimió. Por tanto, usted, su cuerpo y su alma pertenecen a Dios. Así es. Pero hay un problema. El problema es que usted y yo, todos nacimos en pecado. Hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva. Usted heredó el pecado de Adán y Eva. Por eso tenemos un corazón corrupto y nos gusta más hacer lo malo que lo bueno. Por el pecado usted nació vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Nació bajo la esclavitud del pecado. Pero Dios, con el gran amor
que nos tiene, envió a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida en la cruz, a fin de liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás, o sea, la salvación. Ahora usted ha sido redimido, es decir, ha sido rescatado, como se hacía con los esclavos en la antigüedad, porque en los tiempos de Jesús estaba la esclavitud. Entonces, si alguien quería redimir o liberar a un esclavo, tenía que ir y pagar. Hablar con el dueño del esclavo y decir, yo se lo compro, ¿cuánto vale? Tanto, bueno, yo se lo compro. Y al comprarlo, eso se llamaba redención o rescate. Pues bien, la Biblia dice que usted ha sido libertado a precio de sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Pedro 1:18, ¿qué dice? Algo que nosotros tenemos que saber. Dice, sabiendo, o sea, nosotros, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Es la vida sin Cristo y del pecado, la vida del desorden. Fuimos rescatados de esa vida, la cual recibisteis de vuestros padres, porque fue lo que nosotros aprendimos de manera natural. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es. Dios pagó un precio grande para salvarme de la esclavitud del pecado y de Satanás, y envió a su amado Hijo para que diera en pago su sangre en la cruz. Por eso mi vida le pertenece a Él ahora. Y sigue diciendo Pablo que si esto es así, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, versículo 20 otra vez, ¿no? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo y su alma es de Dios. Si usted es un verdadero cristiano, usted tiene que glorificar al Señor con su cuerpo y su alma. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Porque a veces nosotros escuchamos glorificar, glorifique a Dios, ¿Qué es eso de glorificar? Glorificar a Dios significa valorar a Dios por lo que realmente Él es. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Nuestro Creador y nuestro Redentor. Entonces, yo glorifico a Dios consagrando mi vida a Él. Esa es la manera. Y mi vida significa todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Glorifico a Dios apartándome del pecado. Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no voy a contaminar mi cuerpo con los vicios, con los pecados que me destruyen, con los pecados que practicábamos antes de ser cristianos y de conocer al Señor y de haber experimentado su amor en nuestro corazón. Entonces, hermanos, para concluir, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha libertado de la condenación de su ley, porque todos estábamos condenados ante la ley de Dios porque ninguno la hemos cumplido. Además, ya no somos esclavos de supersticiones, de falsas creencias, de falsos dioses. Ahora somos libres, pero esa libertad no es para que abusemos. Usted es responsable de cómo se conduce. Por eso el mismo apóstol Pedro en primera carta 2:16, miremoslo, decía lo siguiente, primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Dice,
Dice que somos libres, dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y el 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Porque algunos pueden usar el cristianismo es para esconderse ahí y seguir pecando. Ellos no están glorificando a Dios. Hermano, desde el momento en que por la gracia de Dios creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y se unió a nosotros. El Espíritu Santo, ¿quién es? Dios mismo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Dios es Padre, Creador, Hijo, que vino y se encarnó y murió en la cruz para comprarme, y es el Espíritu Santo el que ahora nos da una nueva vida y nos santifica. Y es el mismo Dios. Es un misterio que nadie ha resuelto. El Espíritu Santo está en mí, y si está Dios en mí. Por eso decimos que ahora somos el templo de Dios, porque Dios está viviendo con nosotros. Qué cosa tan impresionante. Si Cristo está con nosotros y Cristo es Dios mismo, no podemos pecar dando rienda suelta a nuestras pasiones y deseos, como en el caso de la fornicación o del desorden sexual. Su responsabilidad es glorificar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo, honrando al Señor, no abusando de la gracia y la misericordia de Dios. Yo pienso que quien hace eso no es cristiano, es un ignorante total. No ha crecido nada en la vida cristiana y en la vida espiritual. No entiende qué es el Evangelio todavía. Entonces, hermano, ¿puede usted recordar esto cada minuto de su vida? ¿Podemos nosotros recordar esto desde ahora que salgamos de aquí? Soy el templo de Dios. Cristo está en mí. Él se unió a mí, yo a Él. Mi responsabilidad es glorificar a Dios. Si usted verdaderamente ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, Dios está con usted para siempre. Por lo tanto, usted debe de honrarlo con toda su vida en cuerpo y alma. Que era lo que finalmente decía el apóstol Pablo, y termino con este versículo. Usted ya lo ha leído, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Y ahí le pusieron un subtítulo al pasaje, ¿no? Deberes cristianos. Ese subtítulo no está en el griego. Es para ayudarnos a organizarle el estudio. Pero dice, así que hermanos, dice Pablo, usted, yo y usted, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo con esto? Está diciendo que todo lo que nosotros somos, no solamente el cuerpo físico, toda nuestra vida y ser, tenemos que dedicarlo a Dios. Y eso significa nuestras emociones, sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, por supuesto nuestros miembros, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes deben ser ofrecidas a Dios para que Él las use como Él quiera. En otro pasaje Pablo dice que mis manos no son para robar ni matar ahora. Y toda mi vida. Y esa dedicación plena a Dios debe ser viva de manera consciente, racional, santa, para poder vivir entonces una vida consagrada al Señor que le agrade a Él, porque somos el templo del Espíritu Santo.
¿Qué le parece, hermano? Entonces, yo creo, hermanos, que cuando uno lee estas cosas uno no puede quedar el mismo, ¿no? Ya es más consciente y tiene que seguir creciendo en ese conocimiento. Ese era el problema grave en la ciudad de Corinto, ¿no? Había gente que no estaba entendiendo el Evangelio, no estaba entendiendo la vida cristiana, no estaba comprendiendo la salvación, no estaba glorificando a Dios, ¿no? Estaban practicando las cosas del mundo y estaban pensando que tal vez era uno cristiano y hacer lo que todo el mundo hace. Eso al fin y al cabo es lo mismo. Dios es bueno, Dios es amor, dicen algunos, pero se esconden ahí y le hacen el esguince a su responsabilidad personal. Vamos a orar, hermanos.